grabar. Ya, vamos a partir. Tenemos 22 participantes ya en la clase. La idea de que podamos después poder subir a la clase, igual me está costando un poquito porque los videos son un poco pesados, pero estoy tratando de reducirlos para que puedan tener capacidad en la plataforma Classroom, ¿ya? A medida que se vayan uniendo, los voy a ir incorporando porque igual estoy un poquito lejos de la computadora. Chiquillos, nosotros hoy día vamos a comenzar a trabajar con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Quién para nosotros, qué es lo que es importante en el movimiento rectilíneo uniforme? En el movimiento rectilíneo uniforme, para nosotros es súper importante saber primero que todo que la velocidad tiene que ser constante, es decir, nosotros vamos a trabajar con la velocidad siempre a un mismo valor, ¿ya? ¿Cómo vamos a calcular nosotros la velocidad? La velocidad nosotros la vamos a calcular como un vector donde vamos a calcular la diferencia de desplazamiento partido por la diferencia de... O sea, la variación que tiene el tiempo con respecto, ¿cierto? La posición con respecto al tiempo. La posición inicial menos la posición final, en lo que es el tiempo final y el tiempo inicial. O sea, x2 menos x1 partido por t2 menos t1. Eso va a ser, en general, lo que nosotros vamos a ver. Ese número va a ser fijo y siempre se va a medir generalmente en metros partido por segundo, kilómetros partido por hora, etc. O sea, todas unidades de longitud y tiempo. ¿Ya? Nosotros en general la velocidad la vamos a trabajar en general de esa manera. ¿Qué variables vamos a ocupar? El tiempo y la posición. ¿Ya? El tiempo y la posición en general nosotros lo vamos a tener que siempre estar relacionados. ¿Qué vamos a ocupar para trabajar con movimiento rectilíneo uniforme? Lo más importante, una tabla itinerario. Una tabla de itinerario es una tabla de doble entrada que tiene dos líneas paralelas, las cuales separan valores. Ya, buenos días a los que ingresan. Tenemos, por ejemplo, que en una tabla itinerario la podemos anotar en forma vertical, X y tiempo, o bien la podemos anotar en forma horizontal, posición y tiempo. ¿Ya? Y aquí vienen los valores. Nosotros vamos a medir los valores, en general las podemos anotar de esa manera. Cualquiera de las dos está bien. Hay que colocar las unidades, ¿ya? ¿Por qué hay que colocar las unidades? Para saber en qué estoy midiendo. Si estoy midiendo en metros, si estoy midiendo en segundos, si estoy midiendo en kilómetros, si estoy midiendo en horas. Entonces, la tabla itinerario es un registro del recorrido que tiene o del desplazamiento que va a ir teniendo un móvil en cada instante de tiempo. ¿Ya? Nosotros en general, siempre la vamos a ocupar. Y puede ser en forma vertical o en forma horizontal, y aquí van a ir los números, ¿cierto?, correspondientes. En el caso de un gráfico itinerario, nosotros lo que hacemos es dibujar la posición en función del tiempo. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener en forma vertical siempre la posición y en forma horizontal siempre el tiempo. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos en general, vamos a correr un poquito porque no se veía, se coloca también las unidades. Por ejemplo, si la posición va en metros, se coloca M. Si el tiempo va en segundos, se coloca S. Si no van en metros ni en segundos, se colocan las unidades correspondientes. También se le coloca el nombre. Y el nombre siempre es posición en función del tiempo. ¿Ya? Eso significa que va en forma vertical la posición y en forma horizontal el correspondiente al tiempo. Buenos días a los que están ingresando. ¿Ya? Entonces, un gráfico itinerario siempre va a ser la relación en un sistema de coordenadas donde en el eje vertical o el eje de la variable dependiente va a estar la posición y en el eje de la variable independiente, que en este caso lo que controla el experimentador, va a corresponder al tiempo. ¿Ya? Dependiente como nosotros nos ve, nosotros debemos graduar estos ejes. Lu. La graduación de los ejes, ¿cómo va a ser? Va a ser en forma equitativa. ¿Por qué en forma equitativa? Pues yo no puedo llegar y colocar los números que a mí se me antojen. Tiene que ser una escala equitativa. Si es de 10 en 10, de 20 en 20, de 2 en 2, de 3 en 3, de 0,5 en 0,5, pero siempre tiene que ser equitativa. Y respetar los espacios. Y además yo debo colocar un punto de origen. Ese punto de origen
Para nosotros, pues a veces puede ser 0, a veces puede ser antes de 0, después de 0, de donde yo tome mi sistema de referencia. El sistema de referencia va a ser el punto desde donde yo empiezo a medir el movimiento. ¿Por qué son importantes este tipo de características, chiquillos? Nosotros en física tratamos de predecir todos los movimientos, y al predecir los movimientos, lo que necesitamos es específicamente trabajar para decir qué va a suceder más adelante con ese movimiento, qué podría suceder con ese movimiento. Por ejemplo, determinar la velocidad a la cual tiene un choque, por ejemplo, un automóvil, determinar en qué posición va a estar un automóvil al momento de avanzar una cierta cantidad de kilómetros en una carretera, ¿ya? Predecir, por ejemplo, a qué hora estaría llegando a cierta ciudad, o predecir el por qué se produjo, por ejemplo, un accidente, quién tiene la responsabilidad, porque a veces el conductor puede decir, yo no iba más de 50 kilómetros por hora, pero el impacto en la persona o el impacto en el individuo que se genera al momento del choque es demasiado grande, y por lo tanto se sabe inmediatamente cuál fue la fuerza con la que impactó y la velocidad a la que éste iba. ¿Ya? Por eso que son importantes este tipo de procesos. Ahora, este gráfico itinerario, en general nosotros volvemos a decir, tenemos que graduarlo en forma equitativa, graduar los ejes, colocarle las unidades correspondientes, siempre en la parte vertical va la posición, en la parte horizontal va el tiempo, y siempre debe tener un origen. Generalmente en los gráficos que trabajamos con enseñanza media, el origen va en 0, ¿ya? O sea, es decir, 0 metros, 0 segundos, siempre se comienza a contar desde ahí. La ecuación itinerario. La ecuación itinerario tiene la capacidad de predecir, por ejemplo, qué va a suceder con un objeto en cierto instante de tiempo. Nosotros decimos que esta va a ser la posición de tiempo. Esta va a ser la posición inicial. Y esta va a ser la velocidad. Y aquí tenemos el tiempo. Si nosotros trabajamos la velocidad en metros por segundo, el tiempo también tiene que estar en segundos. Si nosotros trabajamos la posición inicial en metros, quiere decir que la velocidad también tiene que estar relacionada en metros, porque es una ecuación matemática. Y esa ecuación matemática, primero se realiza la multiplicación y luego se realiza la suma. O sea, el orden igual tiene que ser respetado con el orden de lo que son las operaciones matemáticas. Cuando nosotros trabajamos entonces una ecuación itinerario en movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Generalmente tiene, esta va a ser el eje vertical, y nosotros vamos a tener la posición, y ahí vamos a tener el tiempo. O sea, si nosotros trabajamos esta ecuación, desde la perspectiva que tenemos un gráfico, acá vamos a tener x de t, y aquí vamos a tener el tiempo. Si nosotros hacemos el gráfico, esta va a ser mi posición inicial, ¿ya? Es decir, desde dónde se inicia el movimiento del objeto, desde dónde parte el movimiento del objeto. Esta va a ser la posición en todo instante de tiempo, por lo tanto lo que yo puedo hacer es predecir dónde va a ir el móvil a medida que se va desplazando. Cuando se trabaja en Moore, también importante, siempre esto es una línea recta, ya sea más inclinada o menos inclinada, u horizontal o hacia abajo, pero siempre una línea recta. ¿Por qué una línea recta? Porque dice que la velocidad se mantiene constante durante todo instante de tiempo. Es decir, esto, ¿cierto? Mientras más inclinada esté hacia el eje X, se dice que la velocidad es mayor. Mientras más inclinada esté hacia el eje T, se dice que la velocidad es menor. Y si está hacia abajo, se dice que la velocidad es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el móvil retrocede con respecto al punto de referencia, ¿ya? O sea, en general lo que nosotros trabajamos es la función itinerario. Vamos a trabajarla a medida que nosotros analicemos la ecuación. Por ejemplo, trabajamos, el gráfico y trabajamos la tabla. ¿Qué es lo que trabajamos? Con velocidad constante, las variables tiempo y posición, ¿ya? En general, chiquillos, esto es como lo más básico que se puede trabajar. Yo les planteé una guía donde les puse en el muro, ¿ya? Todas las características que tenían los gráficos, las características de las tablas itinerarios y de qué manera se podían representar, ¿ya? En todo caso,
¿qué es lo que nosotros hacemos? Analizarlo, ¿ya? ¿Y cómo lo analizamos? Por ejemplo, ya vamos a sacar esto de acá. Si yo tengo un gráfico itinerario que tiene esta forma, X en metros, tiempo en segundos, y la línea es horizontal, ¿qué significa eso? Significa que el móvil se mantiene en la misma posición, en el mismo instante de tiempo, en todo instante de tiempo está en la misma posición. Por lo tanto, eso significa que el móvil no se mueve. O el auto, o el carrito que nosotros estamos analizando, no se mueve. ¿Qué significa eso? Que la velocidad es igual a 0. ¿Ya? ¿0 qué? 0 metros partido por segundo. O sea, nosotros decimos que en este caso el móvil se mantiene constante y por lo tanto en cualquier posición, en la posición inicial que esté, en la posición donde nosotros lo dejamos, ahí se va a quedar. ¿Ya? Eso es bien importante porque nosotros decimos, el móvil a lo mejor siempre se mantiene constante. No, no se mantiene constante, sino que simplemente el móvil no se mueve. ¿Ya? Y eso de alguna manera nos permite a nosotros decir también quién se mueve más rápido y quién se mueve más lento. Mientras más inclinado esté hacia el eje X, más rápido se mueve. Mientras más achatada esté la línea que describe el movimiento, significa que si está más horizontal, para nosotros es decir que el móvil tiene una velocidad más pequeña. Chicos, está abierto el chat para que hagan las preguntas correspondientes o si quieren preguntar a viva voz también. Ya lo importante es que hagan todas las preguntas que necesiten porque yo sé que igual entender esto de una vez es un poco difícil porque tiene mucha matemática y después vamos a trabajar con lo que es análisis de los datos, ¿ya? Espero sus preguntas, muchachos. La clase se está grabando, por lo tanto, pueden preguntar en el chat si les da un poco de vergüenza, o bien si tienen, por ejemplo, ganas de tomar algunos apuntes, lo pueden hacer después en la grabación, con la grabación. Un objeto a velocidad constante, bien, Juan Luis. Si yo tengo un objeto a velocidad constante, siempre es una línea recta, la que sea. Coloco la posición, por ejemplo, en metros, el tiempo en segundos, y si yo quiero ver la velocidad que es constante, siempre va a ser una línea recta. Por ejemplo, aquí tenemos un móvil, aquí tenemos otro automóvil, móvil B, móvil A, ¿ya? Y aquí tenemos otro móvil, móvil C, un ejemplo. Tía, esta clase después la va a subirla, ¿cierto? Sí, voy a tratar de subirla. La idea es que ojalá no sea tan pesada para que podamos, porque me acepta ciertos megas nada más, no me aguanta todos los megas completos. Ah, ya, es que ¿Ya? yo me uní a tarde, entonces no caché todo. Claro, el móvil, por ejemplo, A, B y C. Mientras más inclinada, la velocidad sigue siendo constante, pero se dice en este caso que la velocidad del móvil C es mayor que la velocidad del móvil A y la velocidad del móvil A es mayor que la velocidad del móvil B. ¿Ya? Mientras más inclinado hacia el eje X, sigue siendo velocidad, ¿cierto?, constante. ¿Por qué sigue siendo velocidad constante? Porque es una línea recta. ¿Qué pasa si yo quiero dibujar, por ejemplo, uno que no sea velocidad constante? X en función, ¿cierto?, del tiempo, otra vez. Por ejemplo, esto no es velocidad constante. ¿Por qué? Porque dice que a medida que va pasando el tiempo, la posición, ¿cierto?, cada vez va siendo más alejada del punto de origen. Entonces, si es una curva, ¿ya? O puede ser una curva hacia el otro lado, esto es, ¿cierto?, que la velocidad no es constante. Velocidad no es constante. Si son curvas, no es constante. Si son líneas, la velocidad es constante. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros decimos que en Moore se respetan estos gráficos, los que están acá. Estos son los gráficos de Moore. ¿Ya? Puede ser línea recta hacia abajo, puede ser una línea horizontal
antes del punto de referencia, pero esto ya no es Moore, eso no corresponde a Moore. ¿Por qué? Porque se dice que estamos trabajando con aceleración, y la aceleración no es parte de Moore. Martín dice, ¿en la recta de X de siempre es de 90 grados? Sí, porque es un sistema de coordenadas, ya se trabaja con gráficos en coordenadas cartesianas. Las coordenadas polares son cilíndricas, pero en este caso, como trabajamos con coordenadas cartesianas, siempre va a ser el gráfico, el X es vertical, el tiempo es horizontal, ¿ya? Es un gráfico de coordenadas. Por eso nosotros lo dibujamos de esa manera. ¿Alguna otra duda, chicos, con respecto a esto? ¿Dónde se puede ver el video? Yo voy a dejar el link en el muro de la plataforma. Si alguien no puede ingresar a la plataforma, le pido que me mande un correo, ya al correo que siempre les escribo, que es veronicaciencias10@gmail. ¿Ya? Y ahí me avisa si tiene algún problema para ingresar a la plataforma. De todas maneras, ese mismo correo me gustaría que se lo enviaran con copia al coordinador para que él sepa cuáles son las personas que tienen problemas para hacer el ingreso a la plataforma. ¿Ya? Sí, generalmente todos los videos se suben en forma privada, chiquillos, ya no se suben en forma pública, porque son videos especiales para cierta cantidad de personas. En todo caso, igual yo estoy tratando de subir algunos videos, vuelvo a decir, son pesados, por eso que no los puedo subir directamente desde aquí a la plataforma, ¿ya? Se tienen que subir primero a un programa y después de ese programa se tienen que traspasar a, que en este caso estamos tratando de ocupar YouTube, pero YouTube no nos deja que sea tan privado, entre comillas, porque igual quien tenga el enlace, si lo comparte, va a ver igual el video, ¿ya? Chicos, ¿alguna duda con la tabla itinerario, el gráfico itinerario? Y lo que más importante es la parte de la ecuación itineraria, ¿ya? Yo sé que igual bueno, en la guía que les envié aparecen, por ejemplo, ejercicios sobre ecuaciones itinerarias. Y las ecuaciones itinerarias generalmente tienen siempre la misma forma, ¿ya? Por ejemplo, si a esto nosotros le colocamos números, por ejemplo, podría ser x de t es igual a 3 más 5 por t. Esa es una forma de ecuación itineraria, ¿ya? Donde te puede decir que t está en metros y x, perdón, t está en segundos y x en metros, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que esto, 3, sería la posición inicial. Posición inicial. Y 5 sería la velocidad. Y basta con que yo le dé un valor al tiempo para decir en dónde se va a encontrar el móvil en cualquier instante, ¿ya? O sea, por ejemplo, supongamos que quiero saber yo dónde se va a encontrar este móvil a los 5 segundos. Entonces reemplazo dónde está t por 5, multiplico y después sumo, ¿ya? O sea, nosotros podemos ir haciendo el reemplazo para poder trabajar con esta ecuación. También con el gráfico nosotros podemos saber dónde están los objetos en algún instante de tiempo. Por eso les pido que revisen la guía que les envié, ¿ya? Que la guía tiene la característica de trabajar con los datos de la ecuación y que nosotros podemos aplicar esto de alguna forma para poder solucionar problemas básicos, ¿ya? Y los problemas que se plantearon ahí son problemas básicos. Chicos, ¿alguna pregunta más que quieran hacer para poder responderla? Porque de ahí tengo que cortar la grabación para que no sea tan extensa. Vuelvo a recordar que para los que se ingresaron después, tengo abierto el chat si quieren hacer alguna pregunta sobre lo que es velocidad, variables, tabla itinerario, gráfico itinerario, ecuación itineraria, ¿ya?
Todo perfecto. La tabla, ya. En el caso de la tabla itinerario, chiquillos, lo que es una tabla donde tiene valores. Esta tabla itinerario lo que hace es describir la posición que tiene el objeto en todo instante de tiempo. ¿Ya? Siempre tengo que colocar cuáles son los valores de la posición y los valores del tiempo asociado. Puede ser vertical o puede estar en forma horizontal. Las dos están correctas. ¿Ya? Y en general lo que se hace es escribir los valores que va a tener cada uno de ellos. Nosotros nos pueden dar esos valores. Por ejemplo, un automóvil que vaya recorriendo en una carretera me va a decir cuántos kilómetros ha avanzado en cuánto instante de tiempo en horas. O un automóvil o un objeto, por ejemplo, que cae en forma vertical también. ¿Cuántos kilómetros va cayendo en cuánto instante de tiempo? ¿Ya? Y esto se puede registrar en forma vertical o horizontal. Lo de la ecuación itineraria. Cuando nosotros hablamos de ecuación itineraria, es una ecuación que describe un movimiento. Y esta descripción es buena para predecir. O sea, de qué manera o en qué lugar va a estar, por ejemplo, un objeto en un instante de tiempo. Nosotros vamos a tener la posición del objeto, que es el resultado que nosotros nos va a dar, la posición inicial del objeto, desde donde parte el movimiento, cercano o lejano a nuestro punto de referencia, y la velocidad con el tiempo. Es decir, nosotros podemos tener estos valores y al tener esos valores nosotros podemos irlos reemplazando. ¿Ya? Voy a dejar acá un momentito para que... Por ejemplo, supongamos que un móvil cualquiera tiene esta ecuación itinerario, ¿ya? Que puede ser x de t igual a, vuelvo a decir, 5 metros más 8 metros partido por segundo, que sería la velocidad por el tiempo. ¿Por qué le puse las unidades yo acá? Porque se supone que son las que van a estar, ¿cierto?, determinando o lo que va a estar asociado al movimiento del objeto. En este caso, nosotros podemos ir dándole valores. Por ejemplo, ¿qué pasa a los 3 segundos? ¿Dónde va a estar el móvil? Entonces nosotros solucionamos. X de t es igual a 5 metros más 8 metros partido por segundo, multiplicado por los 3 segundos que nosotros queremos conocer. ¿De dónde está ese móvil en ese instante de tiempo? Entonces lo que hacemos es simplemente primero resolver la multiplicación y luego la suma. 3 por 8 serían 24. Los segundos se simplifican con los segundos, me quedarían metros, más los 5 metros. Y esto sería 29 metros. O sea que la posición de mi móvil cuando hayan pasado recién 3 segundos va a ser igual a 29 metros. ¿Pero 29 metros de dónde? Desde donde partió el objeto al momento de iniciar el movimiento, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación itinerario nos va a permitir predecir qué ocurre con el objeto cuando haya pasado un instante de tiempo. Por ejemplo, yo digo, ay, ¿qué pasaría si en lugar de 3 segundos pasan 10 segundos? Vuelvo a hacer lo mismo. Es decir, mi posición en cada instante de tiempo van a ser los 5 metros más 8 metros partido por segundo multiplicado por los 10 segundos que yo quiero conocer. ¿Ya? Realizo la multiplicación, se van los segundos, se simplifican y me quedaría entonces el resultado en 85 metros. ¿Qué quiere decir? Que si a 3 segundos estaba 29 metros, cuando hayan pasado 10 segundos, el objeto va a estar 85 metros desde la posición que yo quiero medir o desde la posición de donde yo estoy midiendo, ¿ya? Por eso es que de alguna forma lo que nosotros hacemos es trabajar la ecuación de itinerario porque estoy haciendo una predicción de qué sucede si ocurre este tipo de movimiento siempre y cuando respete lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Alguna pregunta más, chiquillos, con respecto a esto?
Les subí también, chicos, voy a compartir la pantalla, la guía, donde aparecen, por ejemplo, los recursos que pueden usar, ya que está el currículum nacional, el texto de física, las páginas 136 a las 139, un canal de YouTube que es bastante explicativo con respecto a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, que es ¿Y aquel lenguaje currículum nacional, nacional? ya está el contenido, está lo que es la descripción de la tabla itinerario, la descripción de lo que es el gráfico itinerario. Tenemos los gráficos cuando la velocidad es mayor que cero, cuando la velocidad es mayor que cero, pero la posición está antes del punto de referencia, cuando la velocidad es menor que cero y el móvil retrocede, o bien cuando la posición es menor que cero, está antes del punto de referencia y además el móvil retrocede aún más. Y también está, por ejemplo, cuando nosotros queremos graficar la velocidad en función del tiempo. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir viendo que la velocidad es una constante. Y cuando queremos determinar cuánto es el camino recorrido, cuando un móvil se mueve con velocidad constante, el área que está debajo de ese gráfico nosotros lo consideramos como la distancia recorrida por el móvil. Y el desarrollo de las actividades, ¿ya? Por eso que era importante de alguna manera que hagan todas las preguntas, ya, que hagan todo si tienen algún tipo de duda con respecto al trabajo. Esta parte me importa un poquito porque en lo que subimos a la plataforma no aparece la X ni la T, por lo tanto les puse un mensaje que por favor ustedes pudiesen descargar el video con otra herramienta, que les dejé el mensaje ahí cuál herramienta era. Está la ecuación para, por ejemplo, el móvil, tenemos la posición, tenemos la velocidad y ahí se puede escribir la ecuación itineraria. La posición va a ser esta y la velocidad va a ser esta de acá. Por lo tanto, basta con que reemplacemos en la ecuación los números y nada más. Y aquí tenemos los gráficos. Por ejemplo, ¿qué gráficos son los que me están representando? Por ejemplo, acá tenemos, aquí hay un gráfico y tenemos que escribir su ecuación. Ya tenemos la posición, tenemos el tiempo y tenemos la descripción de cómo es. Dos con velocidades positivas y una con velocidad negativa. La única diferencia entre estos dos es la posición inicial. O sea, esto es lo que me va a diferenciar la característica. Los dos móviles, cuál se mueve más rápido y cuál se mueve más lento, y acá describir, por ejemplo, cuánto ha recorrido el móvil durante los primeros 4 segundos. Para los primeros 4 segundos, ¿cierto? Ver que corresponde de alguna manera a el área bajo la línea recta que está acá. Lo que yo les voy a pedir, chiquillos, es que todo lo que tengan preguntas, ustedes las puedan hacer. Marcelo dice, la distancia está en kilómetros, la velocidad en metros por segundo. ¿Se hace la operatoria para cambiar el valor y continuar? Sí, se hace el cambio de unidades. Y de hecho dejé un video de Matemóvil donde dice cómo se puede hacer el cambio de unidades súper rápido. ¿Ya? Ellos explican en una forma súper dinámica de cómo se puede hacer el cambio de metros por segundo a kilómetros por hora, o de metros a kilómetros, o bien de segundos a horas o de horas a segundos, ¿ya? Está el video en la plataforma también, por lo tanto lo pueden ocupar. ¿Alguna otra duda, chiquillos?